Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel poeta chileno que el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Nuestro conmicro de hoy es periodista, responde al apelativo de José Cervera y trabaja como divulgador científico. Es biólogo y periodista también, y es feliz. Comunicar la ilusión del descubrimiento científico le ayuda a mantener esa bendita curiosidad e inocencia que reivindicaba aquel poeta chileno conocido como Pablo Neruda. Periodista José Cervera, muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. ¿Dónde nos encontramos? Pues estamos en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca. ¿Y qué es el periodismo digital? Esa es una muy buena pregunta. Hay que empezar por las fáciles. Sí, ¿verdad? Este es el Congreso número 18. Creo que yo he venido a todos los congresos. He venido 18 años seguidos a este congreso. Y llevamos casi... Viene además desde Madrid, porque sí. Usted no es de Huesca. No, efectivamente. Y siempre es un placer venir a esta ciudad, es una maravilla. Llevamos casi desde el principio hablando de que en realidad habría que quitarle el calificativo al nombre del congreso, porque sí, empezó como un congreso de periodismo digital, pero cada vez tiene menos sentido distinguir entre periodismo digital y periodismo no digital, porque todo el periodismo ya es digital y una buena parte de lo digital es periodismo, de manera que es un poco redundante. De hecho, se habla mucho más de periodismo sin ningún tipo de calificativo que de periodismo específicamente digital, pero bueno, es la marca. El nombre, sí. Y dígame, ¿puede estar pasando un poco con el concepto de transmedia, igual que le pasó antes al concepto de digital? Es decir, que ya todo ha devenido transmedia, entonces el término puede estar, digamos, perdiendo... Claro, es un poco como lo que pasa con los avances de la tecnología cuando se integran. Nadie habla ahora mismo de los móviles como de un teléfono sin cable. Porque es que se da por supuesto que los teléfonos no tienen cable, no sé si me explico. Al principio, cuando nacen, hay que adjetivarlo porque iban en una maleta grande, usted lo ha conocido. Efectivamente, los he visto. Sí. ¿Cuál fue su primer teléfono? Pues yo el primero que tuve fue un Nokia de estos, un 6110, este que acaban de resucitar ahora como gimmick publicitario. ¿Estamos hablando del año? 98, 99, por ahí. Era uno de estos que tenía muy pocas funciones y solamente un juego. De alguna forma, la tecnología desaparece cuando se integra completamente en nuestras vidas. Hubo un momento en el que tener un móvil, digamos, tener un teléfono móvil, era una significante social. Era algo que la gente rechazaba. Yo no tengo móvil y nunca tendré móvil. ¿Por qué? Porque solamente tenía móvil un determinado tipo de persona que era rechazado por mucha parte de la sociedad, ¿no? Pues los altos ejecutivos, los banqueros, la gente de la bolsa. Hoy en día, lo raro es no tener móvil. O sea, lo extraño, lo llamativo es no tener móvil, ¿no? Porque ya ha perdido ese significante tecnológico y social. Se ha convertido en una parte de nuestras vidas, sencillamente. La tecnología, cuando triunfa, desaparece. Es curioso. Es como la electricidad. Exactamente igual. No pensamos en la electricidad. Damos por supuesto, o el agua corriente, ¿no? Sencillamente damos por supuesto que está ahí. Pero eso nació en su momento, y en su momento era una cosa llamativa y destacable el hecho de tengo una casa con agua corriente. Hoy en día no se pone en un anuncio, es que esta casa que vendo tiene grifo de agua caliente y fría, porque forma parte del paisaje, digamos, está integrado. Y lo que ocurre con la tecnología digital, los móviles, el internet, todo eso es que en realidad ya forma parte de nuestras vidas, tanto que ya no pensamos en internet como una entidad, pensamos en lo que hay en internet, pensamos en aquello a lo que accedemos en internet. Pero internet es, pues como la electricidad, es algo que cuando lo necesitas está ahí. Forma parte del paisaje. Transmedia.
Estamos conversando con el periodista José Cervera. En este Café con Micro nos gusta jugar y le propongo un juego. Le acerco mi ordenador portátil, ahí se ve una imagen y quiero que le describa los selectos pabellones auditivos que nos escuchan. ¿Qué está viendo ahora mismo en esa pantalla? Pues estoy viendo una parte de mi pasado. Ah, una parte de su pasado. Sí. Bueno, y del mío también, seguramente. De todos, pero ¿De suyo más? ¿Del en este suyo caso más? me afecta un poco más porque yo formaba parte del equipo que sacó el Cráneo 5. Cuéntenos, ¿qué está viendo ahí? Estoy viendo uno de los cráneos mejor conservados del yacimiento de Atapuerca, el Cráneo 5, que es una verdadera maravilla de la paleontología mundial, y al lado una reconstrucción hecha del rostro de esta persona que vivió hace casi medio millón de años, realizada con técnicas forenses para tratar de ver cómo sería esa persona, tratar de reconstruir su rostro, ¿no? Nuestros selectos pabellones auditivos están en todo el mundo. Cuéntenos qué es Atapuerca y dónde se encuentra. Atapuerca es uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo, si no el más importante. Está muy cerca de Burgos, a escasamente 15 kilómetros de la ciudad de Burgos, en el norte de España, y es una pequeña colina que está situada en un punto estratégico y por razones de buena suerte para los paleontólogos y los arqueólogos, resulta que está completamente trufada de yacimientos donde se han conservado restos animales y humanos desde hace más de 1 millón de años. Más de 1 millón de años. Efectivamente, hay yacimientos que están datados por encima de 1.200.000, de los que se están excavando ahora mismo. Es un complejo de yacimientos, hay múltiples yacimientos, no es solamente uno. El Cráneo 5 que estamos viendo antes proviene del yacimiento que inicialmente era más conocido, que se llama la Sima de los Huesos, es una sima dentro de una cueva. Yo estuve vinculado al equipo que trabajaba en la sima, pero hay otros decenas de yacimientos fuera de la cueva, que son muchos de ellos eran cuevas que se rellenaron por completo y ahora están siendo excavadas. Y en esos yacimientos hay restos mucho más antiguos que los de la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos tiene alrededor de 450.000, 500.000 años de antigüedad, pero hay algunos yacimientos que tienen niveles de más de 1.200.000, 1.400.000. ¿Usted estudia biología? ¿Cómo llega a Atapuerca? Pues a través de mi interés en la zoología, empiezo a dar cursos de paleontología dentro de la carrera y conozco a un grupo de gente que está interesada en la paleontología humana y que están comenzando entonces a excavar el yacimiento de Estamos Atapuerca. hablando de los años 80. 87 aproximadamente. Y entonces todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos suelen tener una temporada de excavación anual en la que necesitan voluntarios, que normalmente son estudiantes. Atapuerca ya entonces era un yacimiento, como son múltiples yacimientos en realidad, técnicamente muy complicado, necesitaba mucha gente, era muy difícil de abordar porque es una mezcla de muchos yacimientos que tienen además importantes retos técnicos, digamos, para poder excavarlos. Y entonces, bueno, pues empiezo a trabajar con ellos, voy al yacimiento y bueno, la primera vez que voy al yacimiento, hacia el año 87, 88, nada más llegar me presentan a Eudald Carbonell, que es el arqueólogo que dirigía el trabajo técnico, y 5 minutos más tarde me tira al río. Eudald Carbonell me tira al río. Con razón, seguramente. Bueno, algo habría hecho. Era una prueba, probablemente. Era una prueba para ver si realmente... Porque usted tiene cara de travieso. Bueno, se intenta. De hecho, era un poco una prueba, porque en aquel momento y los años subsiguientes, el trabajo en Atapuerca era bastante al límite en cuanto a había muy poco dinero, por supuesto, como siempre en investigación en este país. Algo de frío, seguramente. Siempre, incluso en julio, en Burgos. Pero además es que, bueno, la Sima de los Huesos, para llegar al sitio donde excavábamos, donde se trabajaba, pues
todos los días hay que hacer más de medio kilómetro de espeleología, de cueva. ¿Cómo cambió el fuego, la tecnología del fuego, la manera de comunicar de los seres humanos? Pues a juzgar por la tendencia que tenemos todos a ponernos alrededor de cualquier fuego que encontremos, sea una chimenea, sea una fogata, sea un fuego de campamento, ponernos alrededor y empezar a contar historias, yo diría que nuestra tendencia a la narrativa, nuestro amor por las historias, nació alrededor de un fuego. Nació probablemente alrededor de esas fogatas iniciales que nuestros antepasados hacían para cocinar y para calentarse y para protegerse de los animales. ¿Y eran relatos interactivos? Con total certeza. De cualquier relato, si tienes la experiencia de cualquier relato, alrededor de un fuego en mitad de la noche en el campo, tiene propiedades mágicas prácticamente. Las llamas, las luces, la situación hace que las palabras cobren una especie de vida, ¿no? Y que la oscuridad que hay alrededor se sienta como si estuviese eso, viva, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el origen de esa fascinación con la narrativa que tenemos los humanos. Tomamos café con micro con la profesora Laura Vergés de la Universidad de Lleida y nos comentaba que una de las aplicaciones de las Smart TV que más éxito tienen son las del fuego, simplemente. Es cierto. Hace unos años había incluso en algunos mercados de televisión por cable, había un canal que era un fuego. Es decir, tú seleccionabas el canal y lo que había en el canal convertía tu televisión en una hoguera, en una chimenea sintética, ¿no? Una chimenea falsa. Nos gusta el fuego, hay una vinculación muy antigua y es normal porque llevamos muchos, probablemente millones de años interactuando y usándolo. Y el fuego ha debido ser muy importante, efectivamente, en nuestra historia evolutiva. Estamos compartiendo hoguera con el periodista José Cervera. Estábamos hace aproximadamente, el fuego llega, antigüedad aproximada. Hay muchas discusiones al respecto. Las pruebas más antiguas, medianamente sólidas, son de hace alrededor de 400.000 años. Porque se pensaba que había llegado antes, o sea, y es más reciente de lo que parece, ¿no? La llegada del fuego. Es que el problema es, digamos, las pruebas. Las pruebas de existencia de fuego son muy frágiles. Es decir, necesitas encontrar en los yacimientos restos de una fogata o restos de una hoguera y son unos restos muy frágiles que se conservan muy mal. Entonces, los más antiguos, medianamente, seriamente considerados, son de hace alrededor de 400.000 años. Pero hay sospechas de que al menos el uso del fuego es muy anterior, probablemente anterior al 1.000.000 de años. Estamos hablando del uso de fuegos a lo mejor capturados de fuentes naturales y no de encendidos directamente por los seres humanos, que es otro nivel, claro. Ocurre que llega el fuego, el relato, digamos, prospera ante esa posibilidad de poder juntarnos, poder mirarnos e interactuar, pero tal vez se pierde la emoción. Porque, digamos, la ausencia del fuego hacía que el abrazo fuera más frecuente. Y bueno, eso aplicado al periodismo, usted lleva ya un par de décadas con el traje de periodista. ¿Cómo puede usted en sus relatos aplicar la emoción, llevar la emoción, que también forma parte de la esencia del ser humano? Las narraciones nos gustan y nos emocionan. No es lo mismo, obviamente, la narración de la aventura no es lo mismo que vivir la aventura, pero es lo siguiente mejor, digamos, lo más próximo que puedes tener y a veces la única opción. A veces la única opción porque no hay posibilidad, ¿no? de vivir en primera persona lo que se está contando. En ese sentido, hemos evolucionado como primates que cuentan historias. De hecho, es enormemente importante para nosotros, porque los humanos, uno a uno,
somos bastante inútiles, es decir, no tenemos una gran capacidad. Cuando los humanos podemos hacer grandes cosas, desde construir rascacielos a poner gente en la luna, es cuando nos juntamos en grandes grupos, cuando nos organizamos. En una red social. Efectivamente, que se vincula a través de comunicación. Es decir, que las historias, las narrativas, que son una forma de comunicación muy importante para nosotros, son vitales porque ayudan a mantener la coherencia del grupo, ayudan a que se formen grupos grandes que coordinen su trabajo entre sí y de esa forma puedan hacer grandes cosas. El profesor Homero Gil de Zúñiga de la Universidad de Viena, que tomó café con nosotros, hablaba de capital social, como esa inteligencia colectiva, y eso existía antes de Internet también. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el alcance era diferente. O sea, lo que permite hacer Internet no es nuevo en términos de que te permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Lo que te permite es hacer las cosas que se han hecho siempre, pero hacerlas con un alcance mucho mayor. Contar historias, relacionarte con personas, mantener vínculos con personas, es algo que está en nuestra naturaleza y lo llevamos haciendo desde el origen de los tiempos. Ahora lo podemos hacer más lejos, más rápido, más fácil, pero no es cualitativamente nuevo. Es simplemente pues, lo que hemos hecho de toda la vida. Las redes sociales no son más que un reflejo en tecnología digital de algo que llevamos haciendo siempre, que es relacionarnos entre nosotros. Y lo necesitamos porque es imprescindible para nuestra propia supervivencia. No somos capaces de sobrevivir si no mantenemos la cohesión del grupo. Y las historias, las narraciones, tienen una doble función. Por un lado, las historias nos enseñan cosas, transmiten información, digamos. Cómo se hace fuego, cómo se cazan los rinocerontes, cómo se construye una cabaña. Necesaria para la supervivencia de... Efectivamente. Cómo se construye pues, un puente hoy en día. Es una de los usos de la narración. Pero el otro es casi más importante. Y esto tiene relación con cosas como las fake news y todas estas cosas que nos afligen estos días. El otro uso de las narrativas es simplemente mantener la cohesión social, mantener el vínculo entre personas que nos permite cooperar y abordar, digamos, esas tareas que uno solo no podemos hacer. ¿Alguien podría decir que esa cohesión social es poder? De alguna forma sí. La cohesión social es lo que nos proporciona el poder de hacer cosas que no teníamos antes. Una única persona no puede construir una catedral. Miles de personas pueden construir una catedral, pero para que miles de personas trabajen de forma coordinada hay que organizarlas. Y eso es poder. De lo que usted dice, yo infiero que los relatos, más que narrar la realidad, de alguna manera la crean. Sí, las dos cosas. Sirven como vehículo para transmitir la realidad, pero sobre todo sirven como vehículos para organizar el modo de cambiarla. Transmedia. Esteban Galán. Estamos terminando una maravillosa conversación con el periodista José Cervera. ¿Cómo es el día a día de un periodista freelance? Extraordinariamente aburrido. En el sentido no me lo creo. En el sentido de que la mayor parte de la excitación y de la aventura la vives a través de la pantalla de tu ordenador. Es básicamente estar buscando información, localizando información, validando información a través de... ¿Las fuentes ya no están en los bares? Desgraciadamente no, sería mucho más interesante si fuera así. Pero hoy en día una buena parte de las fuentes están en la red, entonces hay que... ¿Y tuitean? Tuitean, escriben en blogs, escriben en redes sociales. Es necesario patrullar todo eso, igual que antes se iba a los bares para averiguar las noticias, pues ahora hay que visitar los foros donde la gente se junta en internet para poder estar al cabo de la calle y para poder localizar historias y tratarlas, narrarlas, validarlas y darles la forma para que sea al fin y al cabo el trabajo del periodista. ¿Y el periodista José Cervera, ha habido algún medio para el que no haya trabajado? Pues me parece que, por lo menos en prensa nacional, me parece que me falta La Razón.
pero creo que todos Tiene los arreglo, demás... hacemos el llamado a los compañeros. Pero creo que no solo eso, además tenía una espinita clavada hace unos años, que era que había escrito en todas las secciones de un periódico, excepto en la sección de deportes, y en el difunto Diario Público conseguí venderles una serie de reportajes a la sección de deportes sobre unas Olimpiadas. Sobre tecnología del deporte. Tecnología olímpica. Y me saqué la espinita. Creo que ahora solo me faltan los obituarios. Los obituarios, quizá el horóscopo, porque claro, por razones obvias, no soy partidario del horóscopo. ¿Quiénes fueron sus maestros? Pues he tenido muchos maestros, aparte de que los profesores y el personal de la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid del País, que cogieron a un biólogo y en un año lo convirtieron en alguien a quien tú podías soltar, digamos, puedes dejar caer en paracaídas en cualquier redacción de cualquier medio de comunicación y al menos no estorbaba. Es decir, aprender periodismo se hace en las redacciones. Yo estoy completamente convencido. Pero, claro, tienes que llegar a la redacción y no estorbar. Es decir, como mínimo, pues que te digan, hazme un breve con esto y sepas hacerlo bien, de forma consistente y rápido, ¿no? Eso lo consiguieron en un solo año. Y me parece una cosa digna de ser destacada, porque lo hacían de forma sistemática con gente que no eran periodistas de formación. ¿Recuerda a alguien en concreto? Pues uno de los que nos dejó a todos una impronta más marcada fue un gran maestro de periodistas que se llama Miguel Ángel Bastenier, todo un clásico de la profesión, irascible, con voz muy ronca. Irascible quiere decir que le tenían respeto. Le teníamos pavor. Auténtico pánico, que es lo que hay que tener a un redactor jefe o a un director como Dios manda, ¿no? Miguel Ángel Bastenier fue, sin duda, dentro del máster, uno de los más importantes influencias. Y fuera, pues he trabajado con grandes periodistas de los que he aprendido muchísimo, como por ejemplo Arsenio Escolar. Arsenio Escolar fue mi subdirector en 5 días y luego ha sido mi director en 20 minutos y es un gran periodista, otro de estas personalidades que dan pavor en una redacción, como Dios manda. De él solíamos decir en la redacción de 5 días, solíamos decir que cuando se le oía gritar, que era bastante común, la primera reacción que teníamos todos era agachar así un poco la cabeza y decir que no sea para mí, que no sea para mí. Se fumaba además en las redacciones, con lo cual el grito daba más miedo, ¿no? Efectivamente. Atravesaba era a través de la nube de humo que había en la redacción, efectivamente. Además es que, claro, tenía una de esas voces tan típicas, digamos, de los antiguas redacciones y de los sargentos mayores, que llegaba hasta el final de la redacción, hasta el punto más remoto de la redacción. Y entonces cuando se oía, el primer instinto era que no sea para mí, que no sea para mí. Regálenos una película. Una película, a mí me gusta mucho 2001. 2001, una odisea del espacio. La película, lo que lleva dentro, las polémicas que genera su interpretación y su mensaje, digamos, siempre me ha gustado mucho, a Arthur C. Clarke. Y me parece una gran película que trata el pasado y el futuro, que son un poco los extremos o los puntos que mi carrera conecta, ¿no? El pasado y el futuro. Eso estaba pensando, porque usted viene, digamos, de excavar
huesos de 1 millón de años y pasa a la vanguardia en la época de las burbujas.com como emprendedor con una startup. Efectivamente, es una narrativa un poco peculiar, pero efectivamente es un poco la historia de mi carrera profesional en periodismo. Un libro. Hace poco, por ejemplo, he estado leyendo una trilogía de ciencia ficción que me ha llamado mucho la atención, de un autor chino que se sale un poco de los parámetros y de los estilos convencionales. Se trata es Liu Cixin, creo que es el nombre, El problema de los 3 cuerpos. Es una visión interesante, digamos, del futuro, que viene de otra tradición, viene de la tradición de la ciencia ficción china, que es bastante diferente de la occidental en muchos aspectos, y me ha resultado muy interesante. Los 3 libros son 3 libros diferentes, son muy interesantes. Periodista José Cervera, me ha resultado muy interesante tener este ratito de radio con usted. Para mí ha sido un verdadero placer. Encantado. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.